Nunca entré en el despacho de Richard sin permiso. En 30 años de matrimonio, aquella puerta de caoba siempre estuvo cerrada para mí. Pero aquel martes, 3 de diciembre de 2024, a las 2:47 de la tarde, necesitaba un bolígrafo para firmar el recibo del repartidor. Mi bolso estaba en el coche, y Richard estaba en Manhattan. Abrí la puerta. El olor a puros cohiba flotaba en el aire. Las ventanas daban al jardín de rosas que planté en 1995, cuando estaba embarazada de Lucas, y creía que construir cosas hermosas bastaba para mantener vivo un matrimonio. Todo exactamente en su lugar, excepto la foto. Estaba en la pared detrás del escritorio, donde las visitas nunca la verían. Un marco dorado discreto. Y dentro, una mujer sonriendo. Mi corazón se detuvo, porque aquella mujer era mi hermana, Elena. La misma Lena que desapareció el 14 de marzo de 2005, hace 19 años. La misma Lena cuyo cuerpo nunca fue encontrado. La misma Lena cuyo rostro busqué en cada multitud. En cada pesadilla durante 19 años. Estaba viva y estaba sonriendo. Me acerqué a la foto como quien se acerca a un fantasma. Elena no parecía tener 48 años. Parecía de 42. Cabello castaño con mechas rubias, más corto que antes. Ojos verdes, los ojos de mamá. Y en su cuello, un collar de plata con un dije de luna creciente. Le compré ese collar en la Navidad de 2004, 3 meses antes de que desapareciera. La policía preguntó por él durante la investigación. Dijeron que si encontraban un cuerpo usándolo, sabrían que era ella, pero no era un cuerpo. Estaba viva, bronceada, usando mi regalo como si los últimos 19 años no hubieran existido. Richard conoció a Elena solo 3 veces. Nuestro compromiso en 1992, nuestra boda en 1993, el bautizo de Lucas en 1996. Tal vez 10 horas en total. ¿Por qué tendría Richard una foto de ella? Entonces noté el fondo. Montañas nevadas, una chimenea de piedra y en la esquina, un cenicero de cristal, el mismo que Richard compró en Aspen en 2010. Dijo que era un regalo para un cliente, pero ese cenicero estaba en la casa de Elena, lo que significaba que Elena estaba en Aspen, lo que significaba que Richard sabía exactamente dónde estaba mi hermana durante 19 años. Debería haber llamado a Richard inmediatamente, pero me quedé en su silla durante 40 minutos, buscando una explicación que no destruyera mi vida. No encontré ninguna. Entonces comencé a buscar pruebas. Detrás de la tercera caja de cohibas, había un llavero con 6 llaves pequeñas. Conocía a mi esposo mejor de lo que él pensaba. El cuarto cajón tenía una caja fuerte. Probé nuestro aniversario, el cumpleaños de Richard, los cumpleaños de nuestros hijos. Nada. Entonces probé el 14 de marzo de 2005, el día que Elena desapareció. La caja fuerte se abrió. Dentro había 3 objetos. Un montón de fotos, todas de Elena, algunas con una adolescente de cabello oscuro y ojos verdes. Un pasaporte a nombre de Elena Carter y un certificado de nacimiento. Sophie, Elena Carter, nacida el 7 de junio de 2006. Madre, Elena Morrow. Carter. Padre, Richard Thomas Carter. Lo leí 5 veces antes de entender. Richard tenía una hija con mi hermana, una hija de 18 años nacida 15 meses después de la desaparición de Elena. Mi hermana no desapareció. Huyó con mi esposo. Construyó una familia paralela mientras yo vivía en Greenwich, criando 3 hijos que no sabían que tenían una media hermana. Escuché un sonido como de animal herido. Tardé segundos en darme cuenta de que venía de mí. Lucas llamó a las 7. Yo seguía en el suelo, rodeada de fotos. ¿Mamá? Emma, Dice que intentó llamarte 3 veces. Estoy bien, solo perdí la noción del tiempo. Casi le conté, pero algo me detuvo. Una vez que dijera esas palabras, no habría vuelta atrás. Richard llegó a las 10:30. Besó mi frente como cada noche durante 30 años. La reunión se alargó más de lo esperado. Miré al hombre con quien había dormido 3 décadas. El hombre que prometió amarme hasta la muerte. ¿En qué ciudad era la conferencia? No dudó. Boston. Sonrió y se fue hacia su despacho. Esa sonrisa que solía encontrar encantadora ahora me daba náuseas. Tomé una decisión. No iba a confrontarlo, no hasta tener todas las pruebas. No hasta entender quién lo sabía y cuánto tiempo mi vida había sido una farsa. A las 3 de la mañana, fui a la antigua habitación de Lucas. En una caja de cartón que no había abierto en años, estaban mis recuerdos de Elena, una foto de ella sosteniendo a Lucas bebé, con esa mirada de terror que siempre interpreté como miedo de dejarlo caer. Ahora lo veía diferente. Una mujer ya enamorada de mi esposo, sosteniendo al hijo del hombre que deseaba. ¿Cuándo empezó? ¿En mi boda? ¿En el bautizo de Lucas? ¿O antes? Cuando Elena tenía 16 y Richard 24. Corrí al baño y vomité. A las 9, volví al despacho de Richard buscando registros financieros. La contraseña de su computadora era el 15 de agosto de 1999. El primer contrato millonario de la empresa. Richard nunca fue creativo. Tenía una carpeta llamada Aspen,
con 347 correos, la mayoría sobre una propiedad de inversión, pero algunos eran para L.M. Carter, Elena Morrow Carter. Llegó el vestido de Sophie. Se parece a ti a los 18. La graduación es el 15. Diré que tengo conferencia en Boston. Te extraño. Vuelvo el viernes. Cada correo era una puñalada. Entonces abrí los estados de cuenta. Richard tenía una cuenta separada bajo Carter Family Holdings LLC. Cada mes desde 2006, 2 transferencias, $35,000 a Aspen y $8,000 a Bridgeport, donde vive mi madre. $8,000 al mes durante 19 años. $1,728,000. Mi madre recibió casi $2 millones para guardar silencio. A las 11:30, estaba en la puerta de mi madre. «Olivia, ¿qué haces aquí?» Dorothy parecía genuinamente sorprendida. La misma madre que me crió, que lloró en mi boda. «Mamá, sé lo de Elena». Su rostro no cambió. «Sé que está viva, vive en Aspen, y has estado recibiendo $8,000 mensuales de Richard durante 19 años». Silencio. El reloj hacía tic-tac. «¿No vas a negarlo?», suspiró. Un suspiro cansado, como si hubiera esperado 2 décadas por esto. «Quería contarte todos estos años, pero no lo hiciste. Richard dijo que si te contaba, haría que Elena desapareciera de verdad. Entonces la elegiste a ella. Me dejaste sufrir 19 años. Elegí proteger a mis 2 hijas. No, elegiste a tu favorita y aceptaste dinero para destruir a la otra». Dorothy comenzó a llorar, pero no podía sentir lástima. Solo un vacío inmenso donde solía haber amor. «No me contactes, mamá». Salí sin mirar atrás. En el coche finalmente lloré. Por Elena, por Dorothy, por Richard y por mí misma. La Olivia que despertó ayer creyendo que tenía una vida y descubrió que solo tenía un escenario. Una obra donde todos conocían el guión excepto ella. Tenía una decisión que tomar. Confrontar a Richard ahora o esperar. Reunir más pruebas. Entender la extensión completa. Elegí esperar. Richard Carter era un hombre que nunca perdía. Manipulaba jueces, compraba abogados, destruía enemigos. Si iba a enfrentarlo, necesitaba estar segura de que ganaría. Y para vencerlo, necesitaba algo inesperado. Necesitaba la ayuda de Elena. Esa noche, volví a su despacho. Encontré la dirección en 5 minutos. 847 Pine Creek Road, Aspen, Colorado. La casa donde mi hermana vivió 19 años, donde creció mi sobrina. Escribí la dirección en un papel y lo guardé en mi sostén, el único lugar donde Richard nunca buscaría. Mañana reservaría un vuelo a Colorado. Vería a mi hermana por primera vez en 19 años. Descubriría de qué lado estaba. Pero una pregunta daba vueltas en mi mente. ¿Elena se fue por voluntad propia? ¿O Richard me la quitó como quitó todo lo demás? Lenta, metódicamente, sin que yo notara hasta que fue tarde, abrí el calendario de mi teléfono. El 15 de diciembre, a 12 días, la graduación de Sophie, la conferencia de Boston. Añadí mi propia nota. Aspen, 12 días. Entonces estaría cara a cara con mi hermana. Y que Dios ayude a quien intente detenerme. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena en esa fotografía, sonriendo como si los últimos 19 años hubieran sido vacaciones en lugar de mi infierno personal. A las 6 de la mañana reservé un vuelo a Aspen, 14 de diciembre, un día antes de la graduación de Sophie. Primera clase, cargado a la tarjeta de crédito que Richard me dio. La ironía no se me escapaba. Él pagaría el viaje para destruirlo. Pero antes de Aspen, necesitaba respuestas. Mi madre había confesado recibir dinero, pero conocía a Dorothy Morrow. Estaba escondiendo algo más. Llegué a su casa a las 10, sin llamar. El elemento sorpresa había funcionado ayer. Quizás funcionaría de nuevo. Dorothy abrió la puerta en bata, ojos hinchados de llorar. Por un momento, casi sentí lástima. Casi. «Olivia, no esperaba. Necesitamos hablar. De verdad esta vez». Me dejó entrar sin protestar. La casa todavía olía a naftalina y arrepentimiento. Me senté en el mismo sofá de ayer. Dorothy permaneció de pie, retorciendo sus manos. «Te dije todo», dijo. «No, me dijiste que Richard amenazó con hacer desaparecer a Elena si hablabas. Pero eso no explica por qué Elena se fue, o cómo Richard la conocía lo suficiente como para...». No pude terminar la frase. El rostro de Dorothy se desmoronó. No, el llanto teatral de ayer, algo más profundo. «Siéntate, mamá». Se sentó lentamente, como si le dolieran los huesos. «Empezó antes de tu boda», susurró. La habitación se inclinó. Elena tenía 17, Richard 25. Vino a recogerte para una cita y no estabas lista. Elena estaba en el jardín. Él habló con ella 20 minutos. Eso no significa. Los vi, Olivia, 2 meses después, en su coche, estacionado detrás de la iglesia. Elena tenía 18, entonces apenas 18. Richard tenía 26 y 2 meses después me propuso matrimonio. Sabías, antes de mi boda, sabías que estaba involucrado con Elena y me dejaste casarme con él de todos modos. Las manos de Dorothy temblaron. Lo enfrenté. Dijo que había terminado. Un error. Que te amaba. Un error. La
palabra sabía a veneno. Estaba acostándose con mi hermana adolescente mientras salía conmigo, y lo llamaste un error. Pensé que había terminado, prometió. Y Elena parecía bien. Fue tu dama de honor. Sonrió durante toda la boda. Recordé esa sonrisa ahora. Cómo Elena no me miraba directamente. Cómo se fue temprano de la recepción, alegando dolor de cabeza. Cuando empezó de nuevo, Dorothy se secó los ojos. Después de que nació Lucas, Elena cambió. Se volvió distante. Luego, en 2005, vino a mí llorando, embarazada. Dijo que era de Richard. Y la ayudaste a desaparecer. Richard vino. Esa misma semana, dijo que se encargaría de todo. Pagaría por el bebé, pero tenía que prometer nunca contarte. Me miró con ojos llorosos. Dijo que si hablaba, Elena tendría un accidente. Le creí. Me puse de pie. Las paredes se cerraban. Elegiste dinero sobre mí. Elegí mantener a Elena viva. No. Recibiste $8,000 al mes durante 19 años. Podrías haberme advertido anónimamente, pero tomaste su dinero y me viste sufrir. «Hay algo más», dijo. Me detuve, mano en el picaporte. Las visitas de Navidad. No solo sabía que Elena estaba viva, la visitaba cada año. Algo dentro de mí se hizo pedazos. Cada Navidad, mientras yo me sentaba sola porque Richard tenía viajes de trabajo. Me dijo que nunca me perdonarías. Me perdiste de todos modos, mamá. Hace 19 años. Solo no lo sabía hasta ahora. Salí sin despedirme. La llamada de Lucas llegó al mediodía. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la oficina?» La oficina de Richard. La sede de Carter Recovery Centers en Stamford. ¿De qué se trata? Solo ven, por favor. Algo en su voz me revolvió el estómago. Lucas sabía algo. O Richard le había dicho algo. El edificio era de vidrio y acero. 23 pisos del imperio de mi esposo. Lucas me encontró en el último piso. Mi hijo. 28 años. Cabello rizado oscuro. Ojos verdes. Los mismos ojos verdes de Elena. Nunca lo había notado antes. Ahora no podía dejar de verlo. Me llevó a una sala de conferencias con ventanas del piso al techo. El aire acondicionado estaba demasiado frío. «Papá me llamó esta mañana», dijo cerrando la puerta. «Está preocupado por ti». «¿Preocupado por mí?» Dijo que has estado actuando extraño, revisando su despacho, haciendo preguntas raras. Lucas se sentó frente a mí. «Piensa que podrías estar teniendo algún tipo de episodio. La palabra que Richard usaba cuando quería desestimar las preocupaciones de alguien como inestabilidad mental. «Estoy perfectamente bien, Lucas». «Sí, porque papá mencionó que quizás necesitas pasar un tiempo en Willowbrook». Willowbrook, una de las instalaciones de rehabilitación de Richard para agotamiento ejecutivo, que realmente significaba gente adinerada que sus familias querían encerrar. «Tu padre quiere internarme». «No internar, solo. Un descanso. Unas semanas para recuperarte». Miré a mi hijo, el niño que crié, amamanté, por el que sacrifiqué todo. El niño que ahora sugería tranquilamente que su padre me encerrara en un psiquiátrico. ¿Tu padre te dijo por qué estaba en su despacho?» Lucas cambió de posición. «Dijo que estabas revisando sus cosas. Comportamiento paranoico». Encontré una fotografía, Lucas, de mi hermana, Elena, que supuestamente desapareció hace 19 años. También encontré un certificado de nacimiento para Sophie Elena Carter, nacida en 2006. Padre: Richard Thomas Carter. Su rostro no cambió. No sorpresa, no confusión, solo vacío cuidadoso. ¿Lo sabías? «Mamá, ¿sabías que tu padre tiene otra familia en Aspen?» Lucas se levantó. Caminó hacia la ventana, de espaldas a mí. «Lo descubrí hace 2 años», dijo en voz baja. «Cuando empecé a trabajar aquí, vi las transferencias. La propiedad en Aspen». Le pregunté a papá. «¿Y te lo contó?» Explicó la situación. «Es complicado». «¿Complicado?» Reí. Un sonido amargo, hueco. «Tu padre ha estado acostándose con mi hermana por más de 30 años. Tienen una hija de tu edad. Mi madre lo sabía todo el tiempo. Y tú has sabido por 2 años y no dijiste nada». Lucas se volvió. ¿Qué se suponía que dijera? «Oye, mamá, papá tiene una familia secreta». Te habría destruido. «Me está destruyendo. Ahora mismo. ¿Y tú?» Tuve que parar, respirar. «Lo elegiste a él, como todos los demás. Elegí protegerte. Elegiste tu carrera, tu oficina, tu salario de $380,000. Me levanté. «¿Emma y Grace lo saben?» «No, Dios, no. Nunca lo guardarían en secreto». «Pero tú pudiste. Mi hijo, mi primogénito». Caminé hacia la puerta. «Dile a tu padre que no voy a Willowbrook. Y dile que no voy a callarme más». «Mamá, espera. Vuelo a Aspen el sábado, a ver a Elena, a conocer a Sophie. Puedes decirle eso también». Abrí la puerta. «Te destruirá», dijo Lucas. «Tiene abogados, conexiones, dinero. Tú no tienes nada». Volteé a mirar a mi hijo, el extraño usando la cara de mi hijo. «Tengo la verdad, y no tengo nada que perder». Manejé a casa aturdida. Mi hijo había sabido por 2 años y eligió proteger a Richard. La casa se sentía diferente. Mismos pisos de mármol, mismas lámparas de araña. Pero ahora veía lo que realmente era. Una jaula hermosa y cara. El coche de Richard
no estaba. Fui a mi armario y saqué una maleta. Empecé a empacar para Colorado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Emma. Mamá, ¿estás bien? Lucas dice que parecías alterada en la oficina. Luego Grace. ¿Qué pasa? Lucas está actuando raro. Y finalmente, un mensaje de un número desconocido. Sarah Carter, soy el doctor Patterson de Willowbrook. Su esposo ha programado una evaluación para mañana a las 2 p.m. Por favor, confirme. Richard no perdía tiempo. Bloqueé el número y seguí empacando. A las 8, Richard llegó a casa. Estaba en la cocina, bebiendo vino. Mi tercera copa. La maleta estaba escondida en mi coche. Olivia besó mi mejilla. Lucas me contó de su conversación. Seguro que sí. Estoy preocupado por ti. Estos delirios sobre Elena no son delirios. Vi las fotos, el certificado de nacimiento, las transferencias bancarias. Richard se sirvió whisky. Calmado, controlado. ¿Qué crees exactamente que encontraste? La verdad, 19 años de verdad. Bebió. Elena tuvo una crisis mental en 2005. Quería desaparecer. Empezar de nuevo. La ayudé como favor a tu familia. Un favor que incluía embarazarla. Sophie no es mía. Su certificado de nacimiento dice lo contrario. Los certificados pueden ajustarse. Elena necesitaba ayuda. La proporcioné. Eso es todo. Voy a Aspen, Richard. No, no vas. No puedes detenerme. Dejó su vaso. Caminó hacia mí lentamente. Olivia, escucha con atención. Si vas a Aspen, si contactas a Elena, si haces algo para perturbar a mi familia, tu familia y esta familia, te haré internar en Willowbrook, involuntariamente. Tengo 3 doctores listos para firmar los papeles. Lo miré. El hombre que amé por 30 años. El hombre que ahora amenazaba con encerrarme. No puedes hacer eso. Soy dueño de esas instalaciones, Olivia. De esos doctores. De esta casa. Estos coches. Estas cuentas. Todo lo que tienes viene de mí, y puedo quitártelo todo. La amenaza flotó entre nosotros. ¿Es eso lo que le hiciste a Elena? ¿Amenazarla hasta que cediera? Algo brilló en sus ojos. Solo un segundo. Elena tomó su decisión. Ahora tú debes tomar la tuya. Tomó su whisky y salió. Me quedé sola, manos temblando alrededor de mi copa. Sábado. Tenía 4 días para llegar a Aspen antes de que Richard encontrara cómo detenerme. 4 días para descubrir la verdad. 4 días para decidir si mi matrimonio valía la pena salvarlo o destruirlo. La primera tarjeta dejó de funcionar el jueves por la mañana. Estaba en la gasolinera, a 3 millas de casa, cuando el empleado me devolvió mi Amex con una sonrisa de disculpa. Rechazada, señora. Probé la visa. Rechazada. La Mastercard. Rechazada. Richard no estaba bromeando. Manejé a casa con un cuarto de tanque, las manos temblando en el volante. Cuando entré por la puerta, María, nuestra empleada doméstica de 15 años, esperaba en el vestíbulo con lágrimas en los ojos. Señora Carter, lo siento mucho. El señor Carter llamó esta mañana. Dijo que ya no debía venir. ¿Qué? Dijo que usted no está bien, que necesita descansar, que tener personal alrededor podría alterarla. Agarró su bolso. Me pagó 3 meses de indemnización. Me dijo que no la contactara. Vi a María caminar hacia su coche. Otro pedazo de mi vida, arrancado. La casa nunca se había sentido tan vacía. Para el mediodía había descubierto la extensión completa del castigo de Richard. La cuenta corriente conjunta, congelada. La cuenta de ahorros, transferida a una cuenta a la que no podía acceder. Mis tarjetas de crédito personales, canceladas. El coche a mi nombre. El Mercedes que había conducido por 6 años. Había sido reportado como robado. El señor Carter sugiere que use el coche de invitados en el garaje. El Honda. Ha dejado $500 en efectivo en el cajón de la cocina para lo esencial. $500. Después de 30 años de matrimonio con un multimillonario, me habían reducido a $500 y un Honda de 10 años. Me reí. ¿Era eso o gritar? Emma llamó a las 2. Mamá, ¿qué está pasando? Papá dice que estás teniendo un colapso. Quiere que vengamos para una intervención este fin de semana. ¿Una intervención? Dice que has estado haciendo acusaciones salvajes, que entraste a su despacho, que estás paranoica y delirante. Su voz se quebró. Mamá, ¿estás bien? ¿De verdad? Quería contarle todo. Sobre Elena, sobre Sophie, sobre los 19 años de mentiras. Pero algo me detuvo. Si le contaba ahora por teléfono, pensaría que estaba loca, confirmando la historia de Richard. O confrontaría a su padre, y él encontraría cómo darle la vuelta. Estoy bien, cariño. Tu padre y yo tenemos algunas diferencias. ¿Diferencias? Papá habla de doctores e instalaciones. Eso no suena a diferencias. No creas todo lo que te dice tu padre. Te explicaré pronto, lo prometo. Después de colgar, me senté en la cocina silenciosa y miré las rosas a través de la ventana. Las rosas que planté, el jardín que cuidé, la vida que construí. Todo era de Richard. Cada ladrillo, cada flor, cada recuerdo. No poseía nada. La revelación me golpeó lentamente, como ahogarse en agua fría. No tenía dinero, ni crédito, ni coche que pudiera conducir legalmente sin arriesgar arresto. Ningún aliado. Lucas había elegido a Richard
Mi madre me había traicionado y no podía cargar a Emma y Grace con esto todavía. Estaba atrapada en una prisión de $12 millones. Por primera vez en mi vida, entendí lo que Richard le había hecho a Elena. No con violencia, no con cadenas, con dinero, con control, con la eliminación lenta y sistemática de cada opción hasta que la sumisión era el único camino. ¿Así se sintió ella en 2005? ¿Por eso huyó? ¿O corrió hacia algo en lugar de alejarse? Pasé la tarde del jueves en el cuarto de huéspedes que solía ser de Lucas, la habitación donde encontré la caja de recuerdos de Elena. Esparcí las fotos viejas sobre la cama y las estudié como evidencia. Elena a los 16, riendo en mi fiesta de graduación. Elena a los 17, parada torpemente junto a Richard en nuestra cena de compromiso. Elena a los 18, sosteniendo a Lucas bebé con esa mirada extraña. Siempre pensé que era miedo. Ahora sabía que era algo completamente diferente. Amor, culpa, anhelo. Sostenía al hijo del hombre que amaba, el hombre que pertenecía a su hermana. Tomé una foto que nunca había examinado de cerca. Navidad 1995, en casa de mi madre. Yo tenía 8 meses de embarazo, exhausta, sentada en el sofá. Richard estaba junto al árbol con una copa de ponche, y Elena lo observaba desde el otro lado de la habitación. La expresión en su rostro, la reconocía ahora, la misma que probablemente tuve cuando me enamoré de él. Esa necesidad desesperada, consumidora. Nunca dejó de amarlo, incluso después de que se casó conmigo, incluso después de que nació Lucas. Cargó ese amor como una herida durante años, hasta que finalmente, él le dio lo que quería. Una hija, un hogar, una vida. Solo que no la vida que merecía. A las 6, tomé una decisión. No podía pelear contra Richard con dinero. No tenía. No podía pelear con abogados. No podía pagarlos. No podía pelear con familia. Todos habían elegido bandos, pero podía pelear con paciencia. Richard esperaba que me derrumbara, que rogara, que aceptara sus términos. Silencio a cambio de comodidad. Eso era lo que conocía. Gente que podía ser comprada, amenazada, controlada. No conocía a la mujer en que me había convertido en los últimos 4 días. Fui a la cocina y encontré los $500 en el cajón. Los conté 2 veces. Luego fui a mi armario y recogí cada pieza de joyería que poseía. Regalos de Richard durante 30 años. Aretes de diamantes, collares de perlas, un brazalete de rubí, mis anillos de aniversario. No sabía cuánto valían, probablemente cientos de miles, y eran legalmente míos. Regalos, no propiedad conyugal. Mañana encontraría una casa de empeño. Conseguiría suficiente efectivo para un boleto de avión y una semana en Aspen. Richard no podía cancelar joyas. Esa noche, dormí en el cuarto de huéspedes, la cama donde Elena durmió antes de desaparecer. Yací en la oscuridad, mirando el techo, pensando en la mujer en que se había convertido mi hermana. Durante 19 años, la lloré, la busqué, me culpé por no ser mejor hermana, por no ver las señales, por no salvarla, pero Elena no necesitaba ser salvada. Tomó una decisión terrible y egoísta que destrozó mi vida, pero una decisión al fin. La pregunta no era si podía perdonarla, era si merecía perdón, y no sabría la respuesta hasta que la mirara a los ojos. El viernes por la mañana, desperté con golpes en la puerta principal. Me puse una bata y bajé. A través de la ventana, vi una camioneta blanca con centro de recuperación Willowbrook en el costado. 2 hombres en uniforme médico estaban en mi porche. Detrás de ellos, el doctor Patterson sostenía un portapapeles. Señora Carter llamó a través de la puerta. Venimos por su evaluación. No contesté. Me alejé de la ventana, corazón acelerado. Señora Carter, su esposo ha presentado una petición para detención psiquiátrica de emergencia. Tenemos autoridad legal para entrar. Autoridad legal. La autoridad de Richard. Doctores que él poseía, instalaciones que controlaba, papeles que había fabricado. Corrí a la cocina y agarré mi bolso. Las joyas estaban adentro, junto con los 500 Hollers. Luego salí por la puerta trasera, a través del jardín, al garaje donde estaba el Honda. Las llaves estaban en el contacto. Richard las dejó ahí, probablemente asumiendo que no huiría. Se equivocó. Manejé 2 horas sin dirección. Solo manejé. Lejos de Greenwich, lejos de Willowbrook, lejos de la vida que intentaba tragarme. Cuando finalmente me detuve, estaba en un estacionamiento frente a un restaurante en Danbury. Mis manos todavía temblaban. Entré, pedí café y me senté en un reservado junto a la ventana. Las joyas pesaban en mi bolso. El peso de 30 años. Saqué mi teléfono. Ninguna llamada de Richard, ninguna de Lucas. O no sabían que había huido, o
Esperaban ver qué haría. Tenía dos opciones. Podía volver, aceptar los términos de Richard, pretender que los últimos 5 días no habían pasado, vivir mi vida en esa jaula hermosa, cómoda y silenciosa, y muerta por dentro. O podía seguir huyendo, ir a Aspen, encontrar a Elena, explotar todo. Mi dedo flotó sobre el teléfono. Luego marqué a Emma. «Mamá, ¿dónde estás? Papá está enloquecido. Dice que huiste de unos doctores. Necesito que escuches con atención». Dije, «No estoy loca. No tengo un colapso. Tu padre intenta controlarme porque descubrí algo que ha ocultado durante 19 años. Silencio al otro lado. ¿Qué descubriste? No puedo decirte todavía. No por teléfono. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Más silencio. Luego, sí. Necesito que me reserves un vuelo a Aspen. Usa tu tarjeta de crédito. Tu padre no puede rastrearla. Vuelo mañana, lo más temprano posible. ¿Puedes? ¿Aspen? ¿Por qué Aspen? Te explicaré todo cuando regrese. Lo prometo. Emma pausó. Mamá, me estás asustando. Lo sé, cariño, yo también tengo miedo, pero es algo que tengo que hacer. Otra pausa. Luego, está bien, reservaré el vuelo, pero tienes que prometerme que tendrás cuidado. Lo prometo. Colgué y miré por la ventana al cielo gris de diciembre. Mañana estaría en Aspen. Mañana finalmente sabría la verdad. Pasé el viernes por la noche en un motel junto a la I-84. $47 la noche pagado en efectivo. El colchón era irregular, la calefacción hacía ruido y las paredes olían a humo de cigarrillo. Fue el mejor sueño que había tenido en años. Sola en esa habitación deprimente, sentí algo que no había sentido en décadas. Libertad. No la libertad cómoda de la riqueza, sino la libertad cruda y aterradora de no tener nada que perder. Richard pensó que me había quitado todo, pero olvidó lo único que todavía tenía: a mí misma. A medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé que vienes. Necesitamos hablar. A solas. 847 Pine Creek Road. Domingo, 10 a.m. No traigas a nadie. Sin firma. Pero sabía de quién era. Elena, mi hermana, me estaba esperando. Y en 36 horas. Finalmente entendería por qué se fue. El vuelo a Aspen tomó 4 horas con escala en Denver. Pasé la mayor parte mirando por la ventana, viendo América deslizarse bajo mí como un mapa de mi vida rota. Emma me había reservado primera clase. Cuando protesté, dijo, «Mamá, sea lo que sea que esté pasando, mereces estar cómoda». Casi lloré. Al menos una de mis hijas todavía me amaba incondicionalmente. Aterricé en el aeropuerto de Aspen a las 3 p.m. del sábado. Las montañas se alzaban a mi alrededor como paredes de catedral, cubiertas de nieve e indiferentes al sufrimiento humano. Alquilé un coche con efectivo de las joyas empeñadas, 12,000, menos de lo esperado pero suficiente, y manejé a un pequeño hotel en las afueras del pueblo. Mañana vería a Elena. Esta noche me prepararía. No dormí. En cambio, me senté junto a la ventana y vi caer la nieve, pensando en qué le diría a la hermana que me robó el esposo. No, eso no era justo. Richard no fue robado. Nunca fue mío para empezar. La verdad que había evitado finalmente se asentó en mi pecho. Richard eligió a Elena antes de elegirme a mí. Quizás se casó conmigo por apariencias. La hermana mayor, la estable, la que le daría hijos legítimos y un hogar respetable. Pero amaba a Elena. Siempre amó a Elena. Yo fui el desvío. Ella era el destino. El domingo por la mañana, manejé a 847 Pine Creek Road. La casa era exactamente como la foto, vidrio y madera, moderna y cálida, entre pinos con vista a las montañas. Humo salía de la chimenea. Un Tesla estaba en la entrada. 19 años. Mi hermana había vivido aquí 19 años mientras yo buscaba su cuerpo. Estacioné detrás del Tesla y me senté un momento, reuniendo valor. Luego caminé a la puerta y toqué. Elena abrió. Por un largo momento, ninguna habló. Solo nos miramos, dos hermanas separadas por 19 años y 1000 mentiras. Se veía más vieja que en la foto, más delgada. Había círculos oscuros bajo sus ojos verdes, y su cabello rubio tenía más canas de las que recordaba. Pero era ella, mi hermanita, viva, Olivia. Su voz se quebró. «¿Viniste? ¿Pensaste que no lo haría?» Se hizo a un lado. «Entra, por favor». El interior era hermoso. Pisos de madera, ventanas del piso al techo, arte en las paredes. Un fuego crepitaba en la chimenea de piedra. En la repisa, fotos de Sophie, a varias edades: bebé, niña pequeña, niña, adolescente, mujer joven. «No está aquí», dijo Elena siguiendo mi mirada. «La envié a casa de una amiga. Pensé que debíamos hablar a solas primero». Me volví hacia ella. «Sí, debemos». Elena señaló el sofá. Me senté. Ella se sentó frente a mí, manos en el regazo como una colegiala esperando castigo. «No sé por dónde empezar», dijo. «¿Qué tal el principio? ¿La parte donde te acostaste con mi prometido cuando tenías 17? Elena se estremeció. «Mamá te lo contó». «Mamá me contó muchas cosas, pero quiero oírlo de ti». Respiró profundo. «No fue.
No lo planeé. Richard era tan encantador, tan atento. Me hacía sentir especial. Tenía 17 y era estúpida y pensé que estaba enamorada. Tenías 17, él 25. Eso no es amor, es depredación. Lo sé ahora, no lo sabía entonces. Se secó los ojos. Cuando te propuso matrimonio, pensé que había terminado. Pensé que podía seguir adelante, pero no pude. Cada vez que lo veía, cada cena familiar, cada festividad, no podía dejar de amarlo. Entonces seguiste acostándote con él durante todo mi matrimonio. No, se detuvo después de tu boda, por años. Pero luego nació Lucas y algo se rompió dentro de mí. Verte con un bebé, con su bebé, no pude manejarlo. Entonces empezaron de nuevo. Él empezó, vino a mí, dijo que había cometido un error casándose contigo, que yo era la que realmente quería. Rió amargamente y le creí. Dios me ayude, creí cada palabra. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. Afuera, la nieve seguía cayendo. ¿Por qué desapareciste? Pregunté finalmente. ¿Por qué no simplemente ser honesta? Elena se levantó y caminó a la ventana, de espaldas a mí. No elegí desaparecer, Olivia. Iba a contarte todo. Te escribí una carta larga explicando todo, disculpándome, rogando perdón. Iba a dejarla en tu casa y luego irme a algún lugar lejano a tener el bebé sola. ¿Qué pasó? Richard interceptó la carta. Se volvió hacia mí. Vino a casa de mamá el día antes de que planeara irme. Había encontrado la carta en mi bolso. Estaba furioso. Dijo que si te contaba lo negaría todo. Me llamaría mentirosa. Una desquiciada destroza hogares. Dijo que nadie me creería sobre él. Podrías haberme contado de todos modos. Amenazó con más. La voz de Elena bajó. Dijo que si te contaba, se aseguraría de que nunca viera a mi bebé. Tenía abogados, dinero, poder. Dijo que probaría que era incapaz. Tomaría al niño y me destruiría. Pensé en Willowbrook, en los doctores listos para firmar papeles, en la voz calmada de Richard diciendo, puedo quitártelo todo. Entonces huiste. Me dio una opción, desaparecer silenciosamente, dejar que me estableciera en algún lugar cómodo, criar a Sophie con su apoyo financiero o pelear y perderlo todo. Desentó de nuevo, lágrimas corriendo. Elegí a mi hija. Elegí la única opción que me dejaba conservarla. La carta, dije. ¿Todavía la tienes? Elena asintió. Fue a un escritorio en la esquina y sacó un sobre amarillento. Me lo entregó. Reconocí su letra en el frente. Olivia, solo mi nombre. La abrí y leí. Querida Olivia, para cuando leas esto, me habré ido. No muerta. Por favor, no pienses eso. Solo ida a algún lugar donde no me encontrarás. Necesito contarte algo que te dolerá. Algo que debí contarte hace años. He estado enamorada de Richard desde los 17. Y él ha estado enamorado de mí. Sé que no lo creerás al principio. Richard es muy bueno fingiendo, pero es verdad. Te eligió porque eras segura, respetable, el tipo de esposa que un hombre como él debe tener. Pero me eligió a mí porque no pudo evitarlo. Estoy embarazada, Olivia, de Richard. Lo descubrí hace 3 semanas. Pensé en deshacerme de él, pero no puedo. Este bebé es lo único en mi vida que es verdaderamente mío. Lo siento tanto. Siento amarlo. Siento no ser lo suficientemente fuerte para parar. Siento ser el tipo de hermana que destruye su propia familia. Por favor, no me odies para siempre. Y por favor, no te culpes. Nada de esto es tu culpa. Es mía y de Richard. Nosotros hicimos esto, no tú. Te amo. Siempre te he amado. Elena, dejé la carta. Mis manos temblaban. Él me ocultó esto durante 19 años. Te ocultó todo, a ambas. Elena se inclinó hacia adelante. Olivia, Richard me dijo cosas terribles sobre ti. Dijo que me odiabas, que me culpabas por la muerte de papá, que le dijiste a mamá que deseabas que nunca hubiera nacido. ¿Qué? Nunca dije nada de eso. Lo sé ahora. Pero entonces, era tan convincente. Dijo que nunca me perdonarías, que ya me habías declarado muerta para ti. Me hizo creer que incluso si te buscaba, me rechazarías. La manipulación era tan completa, tan elegante. Richard no solo robó a Elena, hizo que cada una creyera que la otra era el enemigo. Nos puso una contra la otra, dije, por 19 años. Y lo permitimos. Hablamos por 3 horas más. Elena me contó sobre Sophie, inteligente, amable, a punto de graduarse, aceptada en Stanford. Me contó sobre la vida que Richard les construyó, cómoda pero controlada. Cada gasto monitoreado, cada viaje aprobado. Visita una vez al mes, dijo Elena. A veces 2. Paga por todo, pero es dueño de todo también. Esta casa, el coche, el fondo universitario de Sophie, todo está a su nombre. Si intentara irme, no tendría nada. Igual que yo, igual que tú. Me levanté y caminé a la chimenea. Miré las fotos de Sophie, mi sobrina, la otra hija de Richard. Está tratando de internarme, dije. Willowbrook tiene doctores listos para firmar los papeles. Elena asintió lentamente. Me amenazó con lo mismo en 2007. Cuando quise volver, contarte la verdad, dijo que me declararía incapaz. Tomaría a Sophie.
Me pondría donde nunca saldría. ¿Qué te detuvo? Sophie acababa de cumplir 1 año. No podía arriesgarme a perderla. Elena vino a pararse junto a mí. Pero Sophie tiene 18 ahora. Es adulta. Ya no puede usarla contra mí. Miré a mi hermana. Realmente la miré. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estoy cansada, Olivia. Cansada de esconderme. Cansada de fingir. Cansada de estar agradecida con el hombre que destruyó nuestras vidas. Tomó mi mano. Estoy diciendo que si quieres pelear contra Richard, pelearé contigo. Esa noche, me quedé en casa de Elena. Nos sentamos junto al fuego y planeamos. Elena tenía documentos, estados de cuenta, correos, fotos, 19 años de evidencia de que Richard mantuvo una familia secreta. Yo tenía el certificado de nacimiento, los registros de transferencias, la prueba de los pagos a nuestra madre, juntas. Teníamos suficiente para destruirlo. ¿Y Lucas? Preguntó Elena. Sabe sobre Sophie. Ha estado protegiendo a Richard. Lucas tomó su decisión, pero Emma y Grace no saben todavía. Me creerán. ¿Y Sophie? ¿Qué le digo? Lo pensé. La verdad, que su padre construyó su imperio sobre mentiras, y es hora de que esas mentiras terminen. Elena asintió. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño y plateado. El collar de luna creciente, el que le regalé en 2004. Nunca dejé de usarlo, dijo. Incluso cuando Richard me dijo que lo tirara, era el único pedazo de ti que me quedaba. Tomé el collar, lo sostuve en mi palma. 20 años de memorias en una onza de plata. Quédatelo, dije devolviéndolo. Pero esta vez, úsalo por ti misma, no por él, no por mí, por ti. Elena sonrió. La primera sonrisa real que había visto de ella en 19 años. Mañana, Sophie vendría a casa, conocería a mi sobrina, y entonces, juntas, derribaríamos a Richard Carter. Sophie llegó a casa el lunes por la mañana. La observé desde la ventana de la cocina mientras estacionaba su jeep y caminaba hacia la casa. 18 años, cabello castaño rojizo oscuro, ojos verdes, los ojos Morrow. Se parecía a Elena a esa edad, pero con el andar confiado de Richard, mi sobrina, la hija de mi esposo, la chica que creció sin saber que yo existía. Elena la recibió en la puerta. Escuché sus voces, suaves, luego alzándose, luego suaves de nuevo. 10 minutos después, entraron juntas a la cocina. Sophie me miró como si fuera un fantasma. «Así que eres la tía Olivia», dijo. No era una pregunta. «Sí». «Mamá dice que papá les mintió a las dos, toda mi vida». «Es verdad». Sophie se sentó a la mesa. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Siempre supe que algo estaba mal. Papá solo visitaba una vez al mes. Nunca me dejó ir a Connecticut. Nunca hablaba de su otra familia excepto para decir que estabas perturbada. ¿Perturbada? Dijo que tenías problemas de salud mental, que habías intentado lastimar a mamá una vez hace años. Por eso tuvo que irse. La mandíbula de Sophie se tensó. «Mintió sobre todo, ¿verdad?» «Todo», miró a Elena. «¿Por qué no me dijiste?» «Tenía miedo», dijo Elena. «Miedo de lo que haría. Miedo de perderte. Casi me pierdes de todos modos. Me voy a Stanford en agosto. ¿Alguna vez ibas a contarme la verdad?» Elena no respondió. No tenía que hacerlo. Sophie se volvió hacia mí. «¿Qué pasa ahora?» Saqué una silla y me senté frente a ella. «Ahora decidimos qué tipo de familia queremos ser y qué hacer con tu padre. Pasamos 2 días planeando». Elena reunió sus documentos. Yo organicé los míos. Sophie, una vez que se recuperó del shock, resultó sorprendentemente útil. Conocía el horario de Richard, sus hábitos, sus debilidades. «Viene para mi graduación el jueves», dijo. «Siempre se queda en el St. Regis, solo. ¿Sabe que estoy aquí?», pregunté. «No creo. Me envió un mensaje ayer preguntando por mamá. Nada sobre ti». Elena revisó su teléfono. A mí también me escribió. «Ansioso por el jueves. Nuestra niña ya creció. Como si todo fuera normal». «Déjalo creer eso», dije. «Hasta el jueves. Richard llegó a Aspen el miércoles por la noche. Lo sé porque Lucas me escribió. El primer contacto desde nuestra confrontación. Papá está en Aspen. Sabe que estás ahí. Está furioso». No respondí. 1 hora después, otro mensaje. «Mamá, por favor, ven a casa. Podemos resolverlo». Escribí. «Lo resolveremos el jueves, después de la graduación de Sophie, todos nosotros». Lucas no respondió. El jueves por la mañana estaba frío y despejado. La ceremonia de graduación de Sophie era a las 10, en el auditorio de Aspen High School. Elena y yo llegamos temprano. Nos sentamos atrás. Richard estaba en primera fila, solo, usando un traje de 3000 colors y la sonrisa de un padre orgulloso. No nos vio, todavía no. La ceremonia fue hermosa. Sophie dio un discurso sobre resiliencia, sobre familia, sobre las mentiras
historias que nos contamos para sobrevivir. Me pregunté si Richard entendía que hablaba de él. Después, los graduados se reunieron con sus familias en el césped. Sí a Richard abrazar a Sophie, besar la mejilla de Elena, posar para fotos como el patriarca perfecto. Entonces, Sophie señaló hacia nosotras. Richard se volvió, me vio. Su sonrisa no vaciló, pero algo cambió detrás de sus ojos. Esa mirada calculadora que había visto 1000 veces en juntas directivas. El depredador evaluando una amenaza. Caminó lentamente, Elena y Sophie siguiéndolo. Olivia, dijo. ¡Qué sorpresa! ¿Lo es? Asumí que después de tu pequeño episodio estarías descansando en algún lugar tranquilo. Lo estaba. Luego encontré a mi hermana. Richard miró a Elena. Una mirada de advertencia. Ella no se inmutó. Lo que sea que Elena te haya dicho, dijo. Estoy seguro de que fue emocional y confuso. Siempre ha sido frágil. Leí la carta, Richard, la que interceptaste en 2005. Por primera vez, vi genuino miedo cruzar su rostro. Solo un destello. Luego desapareció. No sé de qué hablas. La carta donde Elena se disculpaba por enamorarse de ti. La carta donde me decía que estaba embarazada. La carta que robaste para poder mantenernos controladas durante 19 años. Otras familias empezaban a notar, cabezas girando, susurros. Este no es el lugar, dijo Richard en voz baja. Tienes razón. Vamos a un lugar privado. Los 4 necesitamos hablar. Manejamos a casa de Elena en coches separados. Richard, Elena, Sophie y yo. Una familia de extraños. En la sala nos sentamos en círculo como enemigos en una negociación de paz. Richard tomó el sillón junto a la chimenea. La posición de poder. Viejos hábitos. Lo que sea que creas saber, comenzó. Lo sé todo. Saqué la carpeta que había preparado. Registros bancarios mostrando 35,000 de transferencias mensuales a Elena durante 19 años. Certificado de nacimiento, nombrándote como padre de Sophie, correos a tu propiedad de inversión en Aspen, y los Pine Daughters, 7 millones que le pagaste a mi madre para que guardara silencio. Richard no miró los documentos, me miró a mí. ¿Qué quieres, Olivia? La verdad sería agradable, pero me conformo con un divorcio. 50% de todo, sin contestar. Se rió, de verdad se rió. 50%, no conseguirás ni 50 centavos. Tengo acuerdos prenupciales, cuentas offshore, fideicomisos que ni siquiera sabes que existen. También tengo estos documentos y el testimonio de Elena, y supongo que cuando la Junta de Carter Recovery Centers vea pruebas de que su CEO mantuvo una familia secreta durante 2 décadas, tendrán preguntas. La risa murió. No te atreverías. No. Richard se inclinó hacia adelante. Escúchame bien, Olivia. Si intentas destruirme, te enterraré. Me quedaré con la casa, los coches, cada centavo. Te haré internar permanentemente esta vez, y me aseguraré de que Emma y Grace crean que eres una mujer delirante y amargada que no pudo aceptar que su matrimonio fracasó. ¿Y Lucas? Preguntó Sophie de repente. Todos nos volvimos hacia ella. Tu hijo, continuó. Mi medio hermano. ¿Sabe cómo lo has estado usando? La expresión de Richard vaciló. Lucas es leal. Lucas es un peón. Sophie se puso de pie. Igual que mamá, igual que la tía Olivia, igual que yo. Miró a su padre con algo parecido a lástima. Leí el testamento, papá. El que crees que está escondido en tu caja fuerte. El que me deja todo a mí y excluye a Lucas completamente. A menos que te ayude a controlar a la tía Olivia. La habitación quedó en silencio. ¿Leíste mi testamento? La voz de Richard era hielo. He estado leyendo tus documentos durante meses. Mamá tiene demasiado miedo para mirar, pero yo no. Sophie caminó a la ventana. Construiste toda tu vida controlando personas, haciéndolas dependientes, haciéndolas temer, pero olvidaste algo. ¿Qué? Tengo 18 ahora. No necesito tu dinero. Tengo beca para Stanford. Y tengo los correos donde le dijiste a mamá que me quitarías si alguna vez desobedecía. Se volvió para enfrentarlo. Eso es coerción, papá. Quizás hasta extorsión. No creo que a la Junta le guste eso tampoco. Richard se quedó muy quieto por un largo momento. Casi podía verlo calcular, ajustar, buscar ventaja. Entonces, su teléfono vibró. Lo miró. Algo cambió en su rostro. Disculpen, dijo, y salió. Por la ventana, lo vi caminar por la entrada, teléfono en el oído. Sus gestos se volvieron bruscos, enojados, luego derrotados. Cuando regresó, parecía 10 años más viejo. Era Lucas, dijo. Está en la casa de Greenwich. Encontró la caja fuerte abierta. Leyó el testamento. Elena y yo intercambiamos miradas. Sabe que ibas a excluirlo, dije. Ahora lo sabe todo. Richard se desplomó en la silla. Está hablando con Emma y Grace, mostrándoles los documentos. El imperio se desmoronaba, no con una explosión dramática, sino con un colapso lento e inevitable, una verdad a la vez. Lucas, me preguntó algo, continuó Richard. Preguntó si alguna vez amé a alguno de ustedes, o si todos eran solo piezas en un tablero. ¿Qué le dijiste? Richard no respondió, solo miró el fuego, observando las llamas consumir la madera. Construí todo, dijo finalmente. La empresa, las casas, la familia, ambas familias, les di a todos todo lo que necesitaban, excepto
honestidad, dijo Elena en voz baja. Excepto elección, añadí. Excepto amor, terminó Sophie. Richard miró a su hija legítima, la niña que había escondido durante 18 años. Sí las amo, dijo. A todas, a mi manera. Tu manera no es suficiente, papá. Sophie se sentó de nuevo. Nunca lo fue. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucas. Lo siento, mamá. No sabía lo del testamento. No sabía que también me estaba usando. Pensé que te estaba protegiendo. Luego otro. Emma y Grace están aquí. Queremos hablar. Todos nosotros. Cuando vuelvas a casa. Le mostré los mensajes a Elena. ¿Qué harás? Preguntó. Miré a Richard, disminuido ahora, su poder drenándose como agua entre manos ahuecadas. Luego a Elena, mi hermana, que había sobrevivido 19 años de cautiverio dorado. Luego a Sophie, la sobrina que acababa de conocer, que tenía más valor que todos nosotros juntos. Voy a casa, dije, con mis hijos, mi verdadera familia. ¿Y Richard? Me levanté y caminé a la puerta. Pausé con la mano en la manija. Richard puede hacer lo que quiera. Es muy bueno en eso. Lo miré una última vez. Pero si viene por mí, por cualquiera de nosotras, esos documentos irán a cada miembro de la Junta, cada periodista y cada abogado de Connecticut. Richard no dijo nada. Abrí la puerta. Olivia, llamó. Esperé. Nunca quise hacerte daño. Casi me reí. Casi lloré. En cambio, solo asentí. Lo sé, Richard. Esa es la parte más triste. Ni siquiera pensaste si me estabas lastimando. Simplemente no importaba lo suficiente. Salí a la fría mañana de Colorado. Detrás de mí, escuché a Sophie decir, llevaré a la tía Olivia al aeropuerto. Tenemos mucho de qué hablar. La puerta se cerró sobre Richard y Elena, dos personas atadas por secretos, ahora ahogándose en su exposición. Mi vuelo a casa salía en 4 horas, y por primera vez en 30 años, volaba hacia algo en lugar de huir. La casa en Greenwich se veía diferente cuando regresé. Mismos pisos de mármol, mismas lámparas de araña, mismo jardín de rosas a través de las ventanas, pero más pequeña de alguna manera, como una casa de muñecas que había superado. Lucas me recibió en la puerta. Parecía que no había dormido en días. Círculos oscuros bajo los ojos, barba sin afeitar, su traje caro arrugado. Mamá, su voz se quebró. Lo siento tanto. Miré a mi hijo, el niño que amamanté, crié, amé incondicionalmente durante 28 años, el niño que había elegido a su padre sobre mí, el niño que ahora estaba frente a mí, roto. Lo sé, dije. Hablaremos adentro. Emma y Grace esperaban en la sala. Cuando me vieron, ambas corrieron hacia mí, envolviéndome en un abrazo que se sentía como volver a casa. No sabíamos, dijo Emma llorando. No sabíamos nada. Lucas nos mostró todo, añadió Grace. Los registros bancarios, los correos, el certificado de nacimiento de Sophie. Se apartó, ojos rojos. ¿Cómo pudo papá hacer esto? ¿Cómo pudo mentir tanto tiempo? Porque mentir era más fácil que amar, dije. Para él, al menos. Nos sentamos juntas durante horas. Les conté todo. Elena, Sophie, la carta interceptada, los 19 años de manipulación. Les conté sobre la traición de Dorothy, sobre el dinero que compró su silencio. Les conté sobre Willowbrook, sobre las amenazas de Richard, sobre el momento en que decidí dejar de tener miedo. Lucas escuchó en silencio, cabeza agachada. Debí haberlo sabido, dijo finalmente. Vi las transferencias. Le pregunté a papá, y lo hizo sonar tan razonable. Una inversión inmobiliaria, una fundación benéfica. Quería creerle. Todos queríamos creerle, dijo Emma. Así funcionaba él. No, Lucas negó con la cabeza. Tú y Grace no estaban involucradas en la empresa. Yo sí. Tenía acceso a todo y elegí no mirar muy de cerca, porque mirar significaba perder mi trabajo, mi salario, mi futuro. Me miró. Elegí el dinero sobre mi propia madre. Elegiste lo que él te entrenó para elegir, dije. Richard pasó toda tu vida enseñándote que lealtad significaba obediencia, que familia significaba jerarquía. No conocías otra cosa. Eso no es excusa. No, no lo es, pero es un lugar para empezar. La reunión de la Junta estaba programada para el lunes. Richard había convocado una sesión de emergencia para abordar asuntos familiares que afectan el liderazgo de la empresa. Pensaba que todavía tenía el control. Pensaba que podía girar la historia, manejar la narrativa, convertirse en la víctima. No sabía lo que venía. Pasé el domingo por la noche con Emma, preparando los documentos. Cada transferencia bancaria, cada correo, cada evidencia que mostraba que Richard Carter había usado recursos de la empresa para mantener una familia secreta durante 19 años. No ilegal necesariamente, pero devastador para un hombre cuya marca estaba construida sobre confianza e integridad. Lucas proporcionó la pieza final, las comunicaciones internas donde Richard discutía usar las instalaciones de Willowbrook para manejar familiares difíciles, miembros de la Junta, ex esposas, cualquiera que amenazara su control. Ha estado haciendo esto durante años, dijo Lucas. No solo contigo, con cualquiera que se interpusiera. El lunes por la mañana, entré a la sede de Carter Recovery Centers, por segunda vez en una semana. Esta vez, no era una esposa desesperada
sentada buscando respuestas. Era accionista. Richard había puesto acciones a mi nombre años atrás. Una estrategia fiscal, lo llamó. Nunca imaginó que las usaría en su contra. La sala de juntas estaba llena cuando llegué. 12 miembros, todos hombres, todos elegidos por Richard, a lo largo de los años. Me miraron con mezcla de curiosidad y preocupación. Richard estaba en la cabecera de la mesa. Cuando me vio, palideció. Olivia, esta es una reunión cerrada. Soy accionista. Tengo derecho a dirigirme a la junta. Esto no es apropiado. Tampoco es apropiado usar instalaciones de la empresa para amenazar a tu esposa con internamiento involuntario. Puse la carpeta sobre la mesa. Tampoco pagar a médicos de la empresa para firmar evaluaciones psiquiátricas falsas. Tampoco mantener una familia secreta durante 19 años mientras te presentas como modelo de integridad. Los miembros de la junta se removieron incómodos. Uno de ellos, Harrison Wells, el más viejo, alcanzó la carpeta. ¿Puedo? Asentí. La abrió, leyó. Su expresión cambió de escepticismo a shock a algo como asco. Richard, dijo en voz baja. ¿Algo de esto es verdad? Richard no respondió. Me miraba con una expresión que nunca había visto. No enojo, no cálculo. Algo más cercano al asombro. Realmente lo hiciste, dijo. Realmente me destruiste. No, Richard. Tú te destruiste. Solo le mostré a todos los escombros. La votación fue unánime. Richard Carter fue removido como CEO de Carter Recovery Centers efectivo inmediatamente. Se lanzó una investigación independiente sobre el uso de recursos de la empresa para asuntos personales. Su asiento en la junta fue suspendido pendiente los resultados. Salió del edificio sin decir una palabra a nadie. Lo vi irse. Este hombre que amé durante 30 años. Este hombre que robó a mi hermana, a mi madre. 19 años de mi vida. No sentí nada, ni triunfo, ni satisfacción. Solo un vacío vasto y silencioso donde solía estar la rabia. El divorcio se finalizó 3 meses después. Richard no lo impugnó. No podía. La evidencia era demasiado dañina y sus abogados le aconsejaron llegar a un acuerdo silencioso antes de que más detalles se hicieran públicos. Recibí 40% de los bienes conyugales, más la casa en Greenwich, más un acuerdo que me mantendría cómoda el resto de mi vida. No era por el dinero, nunca fue por el dinero. Era por estar en un juzgado, escuchar a un juez decir que mi matrimonio estaba disuelto y saber que finalmente, completamente, era libre. Elena llamó la semana después de que el divorcio fue final. Richard se fue de Aspen, dijo. Se mudó a algún lugar de Europa. No se despidió de Sophie. ¿Cómo está ella? Enojada, herida, aliviada. Elena pausó. Empieza Stanford en otoño. Quiere estudiar psicología. Dice que quiere entender cómo funcionan personas como su padre. Chica inteligente. Lo sacó de su tía. Sonreí ante eso. ¿Y tú? ¿Qué harás? No sé. Por primera vez en 19 años, puedo decidir por mí misma. Otra pausa. Estaba pensando en venir a Connecticut. Quizás podríamos intentar ser hermanas de nuevo. Mi garganta se apretó. Me gustaría eso. No espero que me perdones, Olivia. No completamente. Quizás nunca. Pero quiero intentar. Quiero ser parte de tu vida de nuevo, si me dejas. Pensé en la carta que escribió en 2005, la disculpa que nunca recibí, los 19 años que perdimos. Ven a Greenwich, dije. Lo resolveremos juntas. 6 meses después del divorcio, organicé el Día de Acción de Gracias en la casa. La mesa estaba llena por primera vez en años. Emma y su novio, Grace y su nuevo cachorro, Lucas, todavía reconstruyendo su vida después de renunciar a Carter Recovery Centers. Había tomado un trabajo en una organización sin fines de lucro, mitad del salario, pero el doble de propósito. Elena se sentó a mi derecha, nerviosa y esperanzada. Sophie a mi izquierda, ya encajando en la familia como si siempre hubiera estado ahí. Incluso Dorothy vino, mi madre, 80 años ahora. Frágil y llorosa. No habíamos hablado desde que la confronté en Bridgeport, pero cuando llamó pidiendo venir, dije que sí. El perdón no es un momento único, es una elección que haces una y otra vez, cada día, hasta que el peso de la rabia se vuelve más ligero que el peso de aferrarse. No estaba lista para perdonarla completamente, quizás nunca lo estaría, pero estaba lista para dejarla sentarse en mi mesa y comer mi comida y ser parte de cualquier familia que estuviéramos construyendo de las cenizas. Después de la cena, caminé al jardín de rosas. Los arbustos estaban dormidos ahora, ramas desnudas contra el cielo de noviembre. Pero en primavera, florecerían de nuevo. Siempre lo hacían. Sophie me encontró ahí. «Tía Olivia, ¿estás bien?» Miré a esta chica, mi sobrina, la hija de mi esposo, el secreto que había definido mi vida durante 19 años sin yo saberlo. «Estoy bien», dije. Mejor que bien. Mamá me contó lo que hiciste, cómo lo enfrentaste, cómo trajiste todo a la luz. Sophie se paró junto a mí, mirando el jardín. Dijo que podrías haberla destruido también, exponerla como la otra mujer, hacerla ver como villana, pero no lo hiciste. Elena también fue víctima, un tipo diferente de víctima,
pero víctima al fin. Me volví hacia ella. Tu padre era muy bueno haciendo que la gente sintiera que no tenía opción, pero siempre hay opción. A veces solo nos toma tiempo verla. ¿Te arrepientes de algo? Consideré la pregunta. Los 30 años de matrimonio, los 3 hijos que crié, ahora adultos encontrando su camino, la hermana que perdí y encontré de nuevo, la madre que me traicionó y se sentó en mi mesa de todos modos. Me arrepiento de los años que pasé sin saber, dije finalmente, pero no me arrepiento de cómo terminó. La verdad siempre iba a salir, al menos así pude elegir cómo. Sophie asintió lentamente. Por lo que vale, me alegra que seas mi tía. Y me alegra que mamá finalmente tenga a su hermana de vuelta. Me abrazó. Un abrazo rápido y feroz. Y luego volvió adentro donde la luz era cálida, y las voces eran fuertes. Y la familia esperaba. Me quedé en el jardín un momento más. En algún lugar de Europa, Richard Carter estaba empezando de nuevo. Nuevo nombre, quizás. Nueva vida. Huyendo de los escombros del imperio que construyó. Esperaba que encontrara lo que buscaba. Esperaba que aprendiera algo sobre amor, sobre honestidad, sobre el costo de tratar a la gente como piezas en un tablero. Pero sobre todo, esperaba no volver a pensar en él jamás. Me volví y caminé hacia la casa. A través de las ventanas podía ver a mis hijos riendo, a mi hermana sonriendo, a mi madre secándose los ojos con una servilleta. No era la familia que imaginé hace 30 años. No era perfecta, ni sanada, ni completa, pero era mía. Y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. Fin, ¿esta historia te conmovió? Comenta qué habrías hecho en el lugar de Olivia. Y si tienes tu propia historia de traición, resiliencia o encontrar fuerza cuando todo se derrumba, envíala a nuestro canal. Tu verdad podría ser la luz que alguien más necesita.